Senhoras e senhores, muito bom dia. Buenos días, señoras y América señores. Central, América do América Sul. Central del Sur. Boa tarde, Buenas Portugal. Boa tardes, tarde, Espanha. Portugal, España. Recebam a cordial Reciban saudação da Escola Superior de los Guerra do saludos Brasil. cordiales de la Escuela A Superior de todos Guerra os de Brasil, a participantes todos los que participan de esta quinta conferencia del 9º seminario online de la Asociación del Colegio de Defensa Iberoamericano, que versa sobre el tema diplomacia de defensa. En esta jornada, siguiendo en el bloque conceptual del seminario, tenemos el honor de contar con la participación del licenciado Juan Carlos Staben Boilat para proferir la conferencia, la charla sobre la diplomacia de defensa de la perspectiva de El Salvador. Antes de empezar la conferencia, realizaremos la lectura sobre el breve currículo de nuestro conferencista de hoy. Profissional do direito com ênfase Profesional em del derecho questões con énfasis en corporativas asuntos e resolução de corporativos y conflitos. resolución de conflictos. Mais de 10 anos de Con más de 10 experiência años de no experiencia serviço en el servicio diplomático diplomático de El Salvador. de El Salvador, Ocupou diferentes desempeñando cargos diferentes de alta cargos de alta responsabilidade em responsabilidad vários en varios países e na países sede. y en la sede. Destacam-se os cargos de ministro conselheiro da Embaixada Destacan de los El cargos de Salvador ministro no Panamá consejero de la e Embajada de El Salvador conselheiro en Panamá, político e consejero comercial da político y Embaixada de comercial El Salvador de la na Embajada de El Espanha. Salvador en Também España. possui En experiência España profissional también na cuenta con iniciativa experiencia privada. profesional en la iniciativa É privada. especialista Es em criar experto en condições crear para o condiciones para diálogo, el diálogo, estabelecer pontes, establecer conduzir puentes, negociações, conducir organizar grupos de negociaciones, pressão e realizar gerar gestiones de acordos. cabildeo Concluiu o y mestrado em generar diplomacia pelo acuerdos. Instituto Concluyó la Especializado de Ensino maestría en Superior diplomacia por el para a Instituto Formação de Diplomatas. Especializado de Educación É Superior para la formado Formación pelo Colégio Diplomática. de Altos Es Estudos también diplomado Estratégicos das del Forças Colegio de Armadas de El Altos Salvador, Estudios pela Escola Estratégicos de la Superior de Fuerza Armada de El Economia e Salvador, Negócios de la Escuela e é Superior de graduado em Economía y Ciências Negocios y Jurídicas. licenciado en Possui experiência Ciencias docente Jurídicas. na Universidade Dr. Tiene José también Matias experiencia Delgado, docente na en la Universidade Universidad Francisco Dr. da José Vida, Matías Delgado, en la Universidad e no Colégio de Francisco Altos Gavidia, Estudos y en el Colegio Estratégicos de das Altos Forças Estudios Armadas de El Estratégicos de la Salvador. Fuerza del El Salvador Geopolítica Armada. senhor Juan Carlos Staben Boilat. Señor A Juan audiência Carlos Staben Boilat, híbrida que la será audiencia colocada à sua híbrida va a disposição estar a su disposición. conta com mais de Contamos 800 con más de inscritos 800 em 13 inscritos diferentes en países, 13 diferentes países, sendo militares, siendo civis, militares, profissionais de civiles, segurança pública. profesionales de seguridad pública. Esta audiência está à sua Esta disposição audiencia está para a a sua su conferência disposición nos próximos para su 45 conferencia en minutos. los próximos 45 Muito minutos. obrigado pela Muchas sua gracias presença. por su presencia. Muy buenos días a todos. En nombre del Colegio de Altos Estudios Estratégicos de la Fuerza Armada, del señor Director General de Brigada Harold Pineda Arias, los señores oficiales docentes de este centro de estudios, así como en nombre de todos los alumnos que han pasado por las aulas de esta casa de estudios, envío desde El Salvador un afectuoso saludo a la Escuela Superior de Guerra de Brasil, al señor comandante mayor general Adilson Carlos Cachive y demás autoridades de la Escuela Superior de Guerra de Brasil por ser anfitriones de este seminario que tiene hoy en día suma importancia. De igual forma, extiendo un cordial saludo a todos los presentes, así como las autoridades de los colegios que integran la tan distinguida Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, que con motivo de este seminario nos encuentra a todos hoy reunidos. Asimismo, me permito desde ya extender un fraternal saludo de felicitación
al pueblo de la República Federativa de Brasil por estar pronto a celebrar el bicentenario de su independencia el próximo 7 de septiembre. Quisiera dar inicio a esta ponencia solicitándole su permiso en matizar mi ponencia con el título que lleva el nombre de este seminario, La diplomacia de defensa, y enmarcar ese amplio campo de la política exterior de los estados a los desafíos que más atañen a El Salvador, actualmente en materia de diplomacia, por lo que abordaré el combate a las amenazas transnacionales y la diplomacia de defensa en el siglo XXI desde la perspectiva de El Salvador, aportes y desafíos. Me refiero particularmente a 3 amenazas transnacionales que desafían constantemente nuestra defensa nacional y cómo éstas se combaten desde los espacios multilaterales donde se expresa la diplomacia de defensa de El Salvador como parte de su política exterior. Pandillas, migración irregular que tiene a su base la trata de personas y el narcotráfico. En ese marco, el contenido de esta ponencia se dividirá en 4 apartados: diplomacia de defensa, amenazas transnacionales y cómo se combaten desde la diplomacia de defensa de El Salvador, aportes y desafíos. Para ello, vamos a dar inicio con algo muy conceptual, pero que estoy seguro que les será familiar y que es del dominio de todo el auditorio. ¿Cómo se define la diplomacia de defensa y cómo se definen las amenazas transnacionales? He recogido de diferentes autores la definición de diplomacia de defensa y la he tropicalizado un poco desde la perspectiva de El Salvador como aquel conjunto de acciones que se enmarcan en la política exterior de un Estado, alineados a sus intereses nacionales, cuyo objetivo es asegurar la defensa nacional, preservar la paz, disuadir cualquier amenaza a la soberanía e integridad territorial, prevenir conflictos y superar disputas de manera pacífica que ejecutan los señores oficiales de los ministerios de la Defensa y de las Fuerzas Armadas en las diferentes esferas y espacios multilaterales mediante el diálogo político-diplomático. Puede escucharse fácil la definición de un concepto que recoge mucho contenido, y he de decir al mismo tiempo que es muy complejo y que requiere muchos retos llevarla en la práctica. En sí mismo la diplomacia es un arte, particularmente en el campo de la defensa. Por lo que estimo importante destacar 2 aspectos de la definición del concepto de diplomacia de defensa que hoy nos ocupa. Primero, que la diplomacia de defensa se encuentra enmarcada en su política exterior y sus intereses nacionales. Hoy en día el mundo se ve envuelto en una vorágine de desafíos que amenazan a la población en todos los rincones del planeta y en donde se ven enfrentados muchos intereses, desde conflictos internos en los estados, conflictos entre estados, hasta cuestiones que muchas veces nos pasan inadvertidas, como la escasez del agua, el cambio climático, la desnutrición severa, la falta de educación de calidad,
por mencionar solo algunos. Lo que hacen de estos desafíos, que estos desafíos impliquen muchas veces a dos o más estados y sus correspondientes intereses nacionales se encuentren enfrentados o en una disyuntiva que deban ventilarse en el ámbito de la diplomacia de defensa. Lo cual hace que la diplomacia de defensa sea comprendida cada vez como el arte de alcanzar por la vía del diálogo político diplomático una seguridad colectiva cooperativa que lleve a los estados a trabajar más estrechamente por resolver juntos estos desafíos. Segundo, que se verifican espacios bilaterales y multilaterales, a donde se encuentran los señores ministros de la Defensa Nacional, jefes de los Estados Mayores conjuntos, oficiales de inteligencia, entre otros. Esto también es de suma importancia por cuanto el profesionalismo y carácter estadista de los señores oficiales se refleja en la adopción de decisiones tomadas de manera colectiva en materia de defensa nacional y seguridad cooperativa, a donde a pesar de poderse verse enfrentado a algunos intereses nacionales, velan por un interés superior mayor, que es la seguridad de sus ciudadanos, a quienes se deben en última instancia. Dicho eso, pasaré a definir el concepto de amenazas transnacionales. En lo que se refiere a las amenazas transnacionales, estas las podemos definir como aquellos actos ilícitos llevados a cabo por organizaciones delincuenciales transnacionales, que si bien son cometidas en un estado, trascienden las fronteras de los países y que llega a afectar a individuos, sus ciudadanos, regiones y en definitiva a toda la comunidad internacional, que socava la paz y la seguridad de los estados y sus habitantes. Al igual que el concepto de diplomacia de defensa, la definición de amenazas transnacionales es muy profunda y vale prestarle mucha atención y no pasar por desapercibidos dos aspectos que son los medulares de esta ponencia que hoy nos ocupa. Que desde la diplomacia de defensa se combaten de manera cooperativa a estas organizaciones criminales y enfrentarlas se vuelve cada día más complejo y requiere de los estados mayor ímpetu en desmantelarlas. Segundo, que socava la seguridad democrática de los estados, por ende, la seguridad colectiva de todos los países que se ven afectados por estas amenazas. Así,
Abordaré brevemente las 3 amenazas transnacionales que más afectan actualmente a El Salvador. De manera no tan profunda, pero caracterizándolas y señalando sus causas. Como me referí anteriormente, hablaré sobre las pandillas, migración irregular, que tiene a su base el tráfico, la trata de personas y el narcotráfico. Estas 3 amenazas tienen sus propias características y sus propias causas. No obstante, encuentran entre sí las 3 amenazas muchas características y causas que les son de común denominador y que las encontramos en cada una de ellas. Así pues, podemos caracterizar estas amenazas como organizaciones criminales transnacionales. Estas recurren a la violencia, la amenaza, la coacción, operan al margen de la ley y tienen presencia en varios países. Procuran ocupar ciertos espacios territoriales desde donde llevan a cabo sus acciones delictivas. Asimismo, cuentan con jerarquías, poseen una estructura y mantienen una relación e interacción muy cercana entre sus miembros. Realizan reclutamiento de personas para que integren su estructura criminal. Comparten cierto tipo de visión o filosofía. Observan ciertos códigos de conducta. Les vincula el tener una identidad propia. Y en muchas ocasiones hasta suelen buscar cierto reconocimiento social. De igual manera, son una amenaza a la seguridad pública, causan zozobra entre la población y velan únicamente por sus intereses sin importar sus víctimas. También desafían el Estado de Derecho y la institucionalidad. No se ven intimidados por la autoridad. En cuanto a las causas se refiere, encontramos como común denominador en estas 3 amenazas la falta de políticas públicas inclusivas y de desarrollo. Vemos, por ejemplo, exclusión social, ausencia de oportunidades económicas, la reunificación familiar, particularmente en el caso de la migración irregular, la pobreza, el machismo, la feminización de la pobreza para el caso de la trata de personas, una institucionalidad débil, corrupción, legislación laxa y carencia en la aplicación de la ley o impunidad del delito, así como la invisibilidad del fenómeno. De modo pues que en cuanto a la diplomacia de defensa de El Salvador se refiere, nuestra política de defensa destaca la diplomacia de defensa como una función de apoyo a la política exterior del Estado a través de las agregadurías militares y en los espacios bilaterales y multilaterales
de organismos en los que El Salvador es Estado miembro, a fin de promover la cooperación regional, asegurar la no ocurrencia de conflictos, el intercambio de información de inteligencia y la aplicación de medidas de confianza mutua. Así, El Salvador también participa en misiones de operaciones de mantenimiento de la paz y apoya con la unidad humanitaria de rescate a la comunidad internacional. En cuanto a los espacios multilaterales en los que se verifica la diplomacia de defensa de El Salvador, cómo desde estos espacios se combaten estas amenazas, destacamos tal vez en un primer lugar la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, en la que se reúnen los señores ministros de la Defensa, los jefes de Estado Mayor Conjunto y señores oficiales que integran diferentes comisiones, estudian los fenómenos, cooperan entre los Estados miembros y planifican operaciones combinadas para combatir estas amenazas. Por ejemplo, en el marco de excepción que tuvo a bien decretar la Asamblea Legislativa de El Salvador, a solicitud del Consejo de Ministros, presidida por el señor Presidente de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, se han capturado a pandilleros en varios países vecinos y se han devuelto a El Salvador para que enfrenten la justicia. Asimismo, en el marco de las caravanas de personas que buscan migrar de manera irregular, en cooperación y coordinación entre El Salvador y otros países, se ha logrado capturar a traficantes de migrantes. De igual forma, de manera combinada se han realizado operaciones de vigilancia en nuestro mar territorial y en la cooperación de otros estados se han incautado alijos de droga en alta mar. También podemos destacar la estrategia regional para mejorar el control del tráfico de drogas en América Latina, un espacio en el que participa El Salvador, Costa Rica y Colombia, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Destacar también la estrategia de seguridad de Centroamérica, en el marco del sistema de la integración centroamericana, que tiene a su base el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. En ella, los Estados miembros del SICA se han comprometido a desarrollar todos aquellos esfuerzos que estén encaminados a combatir la acción delictiva de bandas organizadas transnacionales. Asimismo, dentro de la Comisión de Seguridad de ese mecanismo multilateral, se coordinan los esfuerzos para el combate al delito, particularmente la delincuencia organizada, el control interno de sus fronteras, la protección de víctimas del tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, el combate al narcotráfico y delitos conexos, así como la creación de una red de información antipandillas, conocidas como RIAP. En el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, en el que participa El Salvador, Guatemala y Honduras, con el apoyo de la cooperación de los Estados Unidos de América, también se combaten estas amenazas. De igual forma, El Salvador, Honduras y Guatemala integran la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, desde donde se toman acciones para combatir estos flagelos. Y también destacar el rol que desempeñan nuestros oficiales en las agregadurías de defensa destacados en otros países. En ese sentido, podemos
tratar de responder a la pregunta: ¿cómo se expresa la diplomacia de defensa de El Salvador? Como ya se mencionó antes, en la estrategia de seguridad de Centroamérica y los Estados miembros del sistema de la integración centroamericana desarrollan esfuerzos para combatir la acción delictiva de bandas organizadas transnacionales. Dentro de la Comisión de Seguridad de ese mecanismo multilateral se coordina el combate a la delincuencia, como ya dije, la creación de la Red de Información Antipandillas, conocida por sus siglas RIAP. Pero también a través de operaciones combinadas de patrullaje en los límites fronterizos, intercambio de información y enlace de comunicaciones, actividades especiales de logística y adopción de medidas de confianza mutua. Cabe resaltar también que en El Salvador tiene su sede el Centro Regional de Adiestramiento contra el Crimen Organizado Transnacional, desde donde se forman a efectivos militares de varios países. Se les educa, se les dota de herramientas, de conocimientos, para que cuenten con todas aquellas capacidades y poderlas llevarlas a la práctica en el combate a estas amenazas. Estos espacios multilaterales, a donde se encuentran diferentes estados, cooperan entre sí y es una manera en la que se expresa la diplomacia de defensa ejecutada a través de los señores oficiales del alto mando y demás miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Adicionalmente, me quiero permitir destacar otras acciones de diplomacia de defensa en las que ha participado El Salvador, como por ejemplo las operaciones para el mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas. Tal es el caso de la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, establecida por el Consejo de Seguridad para apoyar el proceso político de ese país y llevar a cabo una serie de tareas relacionadas con la seguridad. El aporte de El Salvador ha consistido en el envío de contingentes militares con el objetivo de buscar que en dicho país se alcance la paz, se restablezca la seguridad y la estabilidad. Además de que ha contribuido con 3 helicópteros militares con sus respectivos pilotos y personal médico de asistencia. De igual forma, brindando apoyo con la unidad humanitaria de rescate a la comunidad internacional en el marco del sistema de la integración centroamericana. Vemos pues que el campo de la diplomacia de defensa de El Salvador se expresa en diferentes ámbitos y que, si bien he querido destacar en esta ponencia aquellos 3 flagelos que afectan decididamente a El Salvador, que son un reto, como el combate a las pandillas, la trata de personas y el narcotráfico, también hay otros espacios donde El Salvador aporta y se expresa su diplomacia de defensa como parte de su política de defensa. Podemos destacar algunas operaciones de combate a esas amenazas transnacionales. En el marco del Plan de Control Territorial, que es una estrategia de seguridad pública para el combate a las pandillas principalmente, en el marco del actual régimen de excepción, en el que ya se han capturado más de 30,000 terroristas integrantes
de pandillas. Muchas de esas capturas se han logrado gracias a la cooperación de países vecinos, quienes han capturado en sus países a estos terroristas y nos han devuelto a El Salvador para que enfrenten la justicia, que en su momento buscaron huir del país para evadirlo. Asimismo, El Salvador, Guatemala y Honduras coordinan acciones en la zona del Trifinio, en donde hacen frontera común los tres países, a fin de evitar el ingreso de pandilleros a los países vecinos, en el marco de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. En diciembre del año pasado, los vicepresidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron articular acciones para prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y de drogas en la región, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de cada uno de sus países. ¿Cómo pasar por alto y no destacar el arduo trabajo que realiza la Fuerza de Tarea Naval Tridente, el Comando Anfibio de la Fuerza Naval de El Salvador, en la cual se han realizado grandes incautaciones de droga y captura de personas, la cual ha contado con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos? De igual forma, se han llevado a cabo ejercicios militares combinados con la Fuerza Naval de Guatemala y la Armada de los Estados Unidos en aguas territoriales para mantener el nivel de listeza operacional. Así pues, quisiera ahora destacar aquellos aportes en los que la diplomacia de defensa de El Salvador se ha destacado, como por ejemplo, que ya mencionaba antes, el adiestramiento militar a través del Centro Regional contra el Crimen Transnacional, donde se estudian los fenómenos de las pandillas, de la trata de personas y el narcotráfico. La coordinación y la cooperación con otros países para la captura de pandilleros que integran grupos terroristas. Otro aporte importante, el diseño de políticas públicas y estrategias para la interdicción de drogas y precursores químicos. El fortalecimiento institucional a través de los encuentros de las autoridades superiores en la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. El aumento de efectivos militares, el desmantelamiento de bandas de trata de migrantes, dotación de mejor equipo, armamento para nuestros efectivos militares y el apoyo de la cooperación internacional, por mencionar algunos aportes. Asimismo, es importante poder hacer referencia a los desafíos, los cuales son muchos y que nuestras autoridades pesan mucha responsabilidad. Por ejemplo, aumentar y fortalecer las capacidades de las instituciones en las que se lleva a cabo la diplomacia de defensa de los países de la región. Mejorar los mecanismos del control fronterizo del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, conocido como CA4, suscrito por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana. Fortalecer la relación
de los actores de la sociedad civil y el sector privado para la generación de oportunidades a favor de la población migrante y así dinamizar el sector productivo y que esta población encuentre la empleabilidad, la seguridad y se disminuya la migración irregular, que las personas puedan visualizar, hacer su vida en nuestro país y no tener que huir y buscar salir de nuestras fronteras. Importante destacar el mayor involucramiento de la cooperación internacional con recursos para el combate a estas amenazas. Esa implicación de los países cooperantes es sumamente importante por cuanto afecta a toda la comunidad internacional y no solo directamente a los países de la región que nos afecta directamente y que nuestro pueblo lo sufre. Mayor compromiso político y destinar más recursos económicos para solucionar problemáticas sociales como la pobreza a través de la educación, generación de oportunidades, infraestructura y desarrollo local en las zonas desde donde se origina la migración son otros de los grandes desafíos. También no podemos dejar a un lado la importancia por el combate a la corrupción, fortalecer el órgano judicial para la aplicación de la ley, emprender políticas integrales de apoyo a las familias disfuncionales debido a su desintegración a raíz de la migración irregular. Por mencionar algunas de las muchas tareas que deben realizarse con prontitud y eficacia. Como mencioné antes, dado el contexto geopolítico global y los desafíos sociales que atraviesa la humanidad, sin referirme particularmente a las grandes necesidades por las que pasan nuestros países, resulta hoy más que nunca fortalecer las instituciones, preservar la democracia y el Estado de Derecho. En ese sentido, la diplomacia de defensa requiere de los recursos humanos bien formados y las herramientas tecnológicas para hacer frente a las amenazas en esta ponencia que hoy me he permitido abordar. No obstante, las necesidades no se limitan al combate de las mismas únicamente. La integración regional, mantener constantemente los espacios de diálogo político-diplomático a todos los niveles es de suma importancia para poder fortalecer los lazos de cooperación entre nuestros países y afrontar todos aquellos desafíos sociales que aquejan a los habitantes de nuestros países, en donde las Fuerzas Armadas desempeñan un rol clave para preservar la paz, la armonía social, a la vez de ser un actor protagónico no solo en la defensa nacional, sino también de manera proactiva en el proceso de desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Dicho todo lo anterior, doy por concluida esta ponencia, no sin antes reiterar mis agradecimientos y felicitación a la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, a la Escuela Superior de Guerra por organizar este seminario de tanta importancia en estos momentos en que atraviesa el mundo, y en especial al Colegio de Altos Estudios Estratégicos de la Fuerza Armada por permitirme el honor de dirigirme a tan distinguida audiencia. Por su atención, muchas gracias. Senhor Juan Carlos deve ter ouvido as palmas daqui da nossa audiência. Enquanto as perguntas... Mientras la pregunta.
Enquanto as perguntas vão Mientras chegando las- aqui pelo nosso chat, Van llegando en nuestro chat. eu lhe peço a gentileza de Quisiera pedir la gentileza de hablar con un poco más de detalle sobre dos temas que fueron apuntados en su conferencia, que são a que son Aliança do la Triângulo Norte Alianza del Triángulo e a Norte Comissão y la do Comisión Plano del Trifino. Plan Trifino. É um tema que Ese es un não é tema muito comum, que no es muy común, pelo menos aqui por lo no menos acá cenário en el nacional do escenario Brasil. nacional de Se Brasil. eu pudesse Si esclarecer usted pouco mais pudiera, sobre por o que favor, si usted são podría esses esclarecer un poco mecanismos. más sobre cuáles son esos mecanismos, cómo son. Sí, muchas gracias por la pregunta. En lo que se refiere al plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, la cual la integran El Salvador, Guatemala y Honduras, con la cooperación de Estados Unidos, es un plan integral que procura el desarrollo de los países de la región a través de diferentes acciones y ejes estratégicos para combatir no solo la migración irregular, sino también el desarrollo de nuestros países en diferentes áreas, como la educación, la salud, la seguridad pública, particularmente el combate a las pandillas, y fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y una serie de programas de cooperación en la que se busca generar oportunidades para mayor empleabilidad de las personas, reducir la deserción escolar, fortalecer las capacidades del capital humano de nuestros países a través de educación de calidad, el poder brindar herramientas tecnológicas para poner a nuestros países a la vanguardia de lo que son los desafíos de este mundo tan moderno, avanzado y en constante cambio. Eso por referirme al tema del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, a través de sus diferentes ejes y líneas estratégicas y acciones correspondientes que de manera transversal procuran el desarrollo de nuestros países con la cooperación de los Estados Unidos de América. En cuanto al Plan Trifinio, existe una zona común donde hacen frontera los tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras. Una zona que puede servir de punto ciego para el tráfico de personas, para el tráfico ilícito de drogas y otros bienes, donde bandas organizadas transnacionales operan al margen de la ley. Por tanto, los países buscan acciones para combatir estos flagelos a través de la cooperación y llevar acciones coordinadas y combinadas. Como mencioné en la ponencia, el tráfico ilícito de personas.
Es una zona fronteriza, territorial, bastante alejada, poco habitada, que buscan aprovechar las organizaciones transnacionales criminales y sacar ventaja de ella. No obstante, en los diferentes espacios multilaterales se han adoptado compromisos decisivos de parte de los gobiernos para combatir estas amenazas y custodiar a través de los efectivos militares de las Fuerzas Armadas de los tres países un mayor control en la zona. De modo, pues, de hacer más difícil, si no es que imposible, para las organizaciones criminales transnacionales aprovechar esa zona fronteriza terrestre para cometer sus actos delictivos. Espero con ello haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Uma outra questão foi observada aqui é que no decorrer da sua apresentação, A lo largo de o senhor abordou as pandilhas, quadrilhas, como se fala aqui em português. O senhor abordou terrorismo, abordou Forças Armadas e pouco se falou sobre a ação policial. Se interpreta aqui que o terrorismo ele é uma ação armada com um objetivo político. As quadrilhas, os grupos do crime organizado, normalmente têm interesses econômicos e não têm interesses políticos. Como isso se processa em El Salvador? O entendimento é o mesmo? Qual a participação da polícia na ação contra o crime organizado? Por que as Forças Armadas precisam se inserir neste processo e a diplomacia de defesa atuar neste la processo? diplomacia de defensa actuar en este proceso. Sí, muchas gracias por la pregunta. Si bien puede entenderse al mismo tiempo que creerse que el tema de las pandillas es un tema de seguridad pública y que corresponde únicamente combatirla a través de acciones de la Policía Nacional Civil, cabe destacar varios aspectos, como por ejemplo que estas organizaciones denominadas terroristas por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador tienen presencia en varios países. Adicionalmente, con el compromiso y ánimo político de poder combatirlas, nuestras autoridades han tenido a bien realizar operaciones en las cuales la Fuerza Armada acompaña y contribuye a la Policía Nacional Civil. Es de destacar que desde la población, la Fuerza Armada de El Salvador es muy bien ponderada. Es una institución muy profesional, al servicio del pueblo y que le proyecta y transmite mucha seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de El Salvador.
por lo que estas operaciones de seguridad pública se hacen acompañar de efectivos militares. Es posible que de cara a la reducción de homicidios y tratar de disminuir la zozobra dentro de la población, puedan llevar acciones las pandillas que tengan un fin político. No obstante, nuestras autoridades están decididas a combatirlas sin ningún ánimo de darle oportunidades a estos grupos terroristas de emprender acciones que puedan alinearse con intereses políticos particulares de estos grupos terroristas. En ese sentido, al tener presencia las pandillas en diferentes países, no solo se trata de un tema de seguridad pública, sino también implica la participación de la Fuerza Armada a través de aquellos espacios que mencionaba en la ponencia, tanto bilaterales como multilaterales. En este caso, destacar particularmente el rol de nuestras agregadurías de defensa destacadas en los países vecinos, donde en estrecha comunicación con autoridades de los países vecinos abordan el tema del combate a las pandillas. Ya se había dicho también en la presentación que con el ánimo de huir de la justicia en el marco del régimen de excepción, muchos pandilleros buscaron huir del país y ubicarse en los países vecinos. No obstante, con la cooperación y la coordinación de las autoridades de ambos países, donde participa la Fuerza Armada, estos criminales fueron devueltos a El Salvador para enfrentar la justicia. En ese sentido, a través de las agregadurías militares, así como con la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, se expresa esa diplomacia de El Salvador, que es parte de la política de defensa y de apoyo a la política exterior de El Salvador, que se alinea con sus intereses nacionales de preservar la paz y la seguridad de sus habitantes. Espero con esto haber respondido la pregunta. Nota que o senhor está preocupado em falar bem devagar para facilitar a tradução, Qué bien que mas está interesada responder en mais hablar bien rápido despacio que para hacer nós posible la consigamos traducción. atender a mais debatedores, por favor. Entonces ahora puede A tener. pergunta que se segue Ahora vem otra do pregunta Chile, viene de senhor Chile, Jorge Brown. señor Jorge Brown. Él comenta, siendo El Salvador un miembro activo de la Organización de Estados Americanos y de la Junta Americana de Defensa, consecuentemente, él pregunta si la Junta Americana de Defensa ha hecho algún asesoramiento técnico consultivo, algún apoyo, educativo a los temas que fueron abordados en su conferencia, y también si auxilia, ayuda en la conducción de la diplomacia de defensa
por parte de El Salvador. Muchas gracias, señor Jorge Brown, por su pregunta. En efecto, hay que destacar el aporte y desde acá nuestro agradecimiento para la Organización de Estados Americanos y la Junta de Defensa por la contribución que hace a El Salvador para contribuir a la seguridad pública en El Salvador. Nuestros representantes policiales y militares que participan en los diferentes espacios, en las reuniones, en el seno de la Organización de Estados Americanos, han participado para el estudio del fenómeno, han contribuido compartiendo la experiencia de El Salvador para llevarla y hacerla del conocimiento del resto de países miembros de la Organización de Estados Americanos. Adicionalmente, la Organización de Estados Americanos ha contribuido con expertos para el diseño, para el estudio y diseño de estos fenómenos y las recomendaciones de políticas públicas y estrategias para combatirlas. Es indudable el aporte de la Junta de Defensa y del acompañamiento político de la OEA a los esfuerzos que hace El Salvador. Sin duda un reconocimiento para la organización, sus estados miembros, porque refleja no solo su compromiso, sino de que estas amenazas desde el ámbito de la diplomacia de defensa, donde se reúnen los diferentes representantes de los países, comprenden de que puede ser un tema que les puede afectar a otros países, no obstante, no se encuentren tan cerca de El Salvador, pero que se puede expresar con ciertos matices en sus países. Y en ese sentido, compartir El Salvador su experiencia en el combate de estas amenazas también ha sido una contribución de la diplomacia de defensa, donde los demás países toman estas lecciones y poder aprender de ellas a la hora de que estas amenazas tengan los demás países miembros de la OEA enfrentarlas en sus territorios. Espero con esto haber respondido a su pregunta, señor Brown. Señor Cabrera, él pregunta, pide que el señor pueda aclarar algunos acuerdos internacionales firmados en 1992 que tienen relación con su presentación y también pregunta sobre la situación en el Golfo Fonseca, punto Fonseca. Creo que es Golfo de Fonseca. Sí, muchas gracias, señor Cabrera, por su pregunta. En efecto, en el año 1992 se suscribieron los acuerdos de paz, donde se puso fin a un conflicto armado interno entre una guerrilla
y la Fuerza Armada de El Salvador. Es de destacar que si bien los acuerdos de paz pusieron fin a un conflicto armado, dejaron muchas secuelas. Y estas secuelas las vemos hoy reflejadas en temas como las estructuras criminales de las pandillas y que oportunamente no se abordaron algunas políticas de desarrollo que hoy en día estuviéramos viendo con éxito y no tuviéramos que sufrir el tema de la migración irregular. Lamentablemente, esa es la realidad. Si bien fue un logro político, la suscripción de los acuerdos de paz por poner fin a un conflicto armado interno, tuvo a la larga muchas consecuencias que en su momento no se vislumbraron y que hoy se reflejan hasta constituirse en amenazas como las ya descritas en esta ponencia. Pero sí destacar la importancia de lo que fue para El Salvador en el avance en su proceso político hacia la democracia, la suscripción de los acuerdos de paz en 1992. En lo que se refiere al Golfo de Fonseca, quisiera destacar que lamentablemente, por encontrarme en situación de disponibilidad del Servicio Diplomático de El Salvador, no ocupar ninguna jefatura ni participar de ningún espacio de deliberación, carezco de los elementos para responder con propiedad su pregunta vinculada con el Golfo de Fonseca. De antemano, le agradezco su comprensión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Partimos ahora para un tema un poco menos árido y que creo que va a encantar la audiencia femenina. Hay una resolución de Naciones Unidas 1325, el número, que incentiva la participación de las mujeres en la resolución de conflictos, en especial en las misiones de paz. La pregunta viene de Asociación de Diplomadas de la Escuela Superior de Guerra de Brasil. La pregunta es, ¿cómo El Salvador ha implementado esta resolución en su seno de su Ministerio de Defensa y cómo ha sido la participación femenina de las mujeres en las Fuerzas Armadas de su país y si esa participación ha dado algún efecto para la solución de las controversias por la forma peculiar de las mujeres solucionar en sus conflictos? Muchas gracias por la pregunta a la Escuela Superior de Guerra de Brasil. En efecto, El Salvador participa en la misión multidimensional integrada para el mantenimiento de la paz en Mali y efectivamente participa con efectivos militares del género femenino, particularmente con una oficial piloto de helicóptero donde lleva a cabo patrullajes aéreos para preservar la paz en dicho país y prevenir conflictos. Es un orgullo para El Salvador, particularmente en el campo de la diplomacia de defensa y de las Fuerzas Armadas, participar activamente de ese tipo de operaciones.
Esperamos que una vez concluida esa operación se restablezca la paz en dicho país. No obstante, mientras tanto, El Salvador sigue participando y ahí cabe destacar la presencia femenina de una efectiva militar de El Salvador. Es, podría decirlo, una participación indirecta en la solución de controversias o conflictos a través de esos patrullajes aéreos de disuasión en los que participa una piloto de la Fuerza Armada de El Salvador. Como ya dije, nos llena de mucho orgullo y espero que esto también pueda servir de ejemplo para que sea replicado por el resto de efectivos militares del género femenino que integran las Fuerzas Armadas de los demás países iberoamericanos que hoy nos encuentran reunidos. Espero con esto haber respondido a su pregunta. Muito obrigado, certamente. Muchas gracias, seguramente. Es un gran orgullo para nosotros acá de Brasil también la participación de las mujeres en el segmento de la defensa. Bueno, la próxima pregunta viene de nuestro auditorio. Va a ser vehiculada por el coronel aviador Portillo. Buenos días. Quisiera preguntar cómo usted evalúa la situación de los muchos gobiernos de las Américas en términos de conjunto, acción conjunta para el combate de diversas amenazas transnacionales. ¿Hay alguna forma de establecer un foro donde se definan las prioridades? Muchas gracias, mi coronel. Sin duda, tremendo desafío, el cual requiere de mucha voluntad política de nuestros gobernantes, de todos los países de América Latina y el Caribe, para poder encontrarse, como usted bien dice, poder abordar estas amenazas y combatirlas. Creo que acciones de política exterior y diplomacia de defensa deberían en nuestros países de estar más estrechamente vinculados y participar de manera activa, de modo de impulsar una iniciativa como la que usted menciona, en la que reúna a las autoridades de más alto nivel, a nuestros jefes de Estado y de Gobierno, en un foro o en una cumbre donde se aborde específicamente el combate a estas amenazas transnacionales y muchas otras que afectan a otros países del continente. Lamentablemente, todos los países atraviesan diferentes coyunturas políticas domésticas. Mientras unos están enfocados en atender las necesidades de su población a lo interno,
vemos que en otros países se celebran procesos electorales. Y así, esa dinámica donde la alternancia del poder y el poder confluir en un espacio parece que se ha vuelto bastante difícil y resulta un reto, pero que más temprano que tarde nuestras autoridades deben de tomar conciencia y tomar la decisión política de que es hora de que se encuentren, que aborden estos fenómenos, que fortalezcan la cooperación y que tomen acciones decisivas para combatir estas amenazas, donde los beneficiarios directos son las poblaciones de nuestros países. Por lo que no me quisiera atrever a calificar o a evaluar el desempeño de los gobiernos de América Latina en este tema, pero sí creo que es una tarea pendiente para abordar en un encuentro al más alto nivel estos tópicos que cada vez cobran mayor relevancia. Muchas gracias. Quisiera hacer una cuestión de un juez para un abogado. Yo soy juez de Derecho Especial del Estado de Río de Janeiro, juez Victor Moreira Lima. Ah, mas eu já traduzi aqui agora, assim mesmo. Deu um maior trabalho no Google. Tuve mucho trabajo para traducir, voy a hablar en español. Estados Unidos, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en actuar en la lucha contra las pandillas y marras callejeras fuera de sus fronteras, considerando que esto es comúnmente visto como un problema de seguridad pública del Estado en cuyo territorio operan dichos grupos? ¿No sería más interesante a todo continente el apoyo solamente de las naciones latinoamericanas? Muchas gracias por su pregunta, señor juez. Aquí hay un tema de que las pandillas, al causar zozobra en la población a través de sus actos delictivos, particularmente los homicidios y las extorsiones, generan mucha inseguridad en el país, lo cual lleva a las personas a buscar ver su vida desarrollar en otros países más seguros y buscan Estados Unidos como su destino final. He de resaltar que 2 millones de salvadoreños aproximadamente viven en Estados Unidos y las 3 mayores causas que originan la migración en El Salvador es la inseguridad, la falta de oportunidades económicas por la carencia de empleo y la reunificación familiar. En ese sentido, la inseguridad que vive nuestra población les motiva a buscar migrar. Y para Estados Unidos, el tema de la migración es un tema de interés
de Seguridad Nacional, por cuanto su frontera sur se ve abarrotada de personas que procuran ingresar de manera ilegal a su territorio. En ese sentido, Estados Unidos busca cooperar con El Salvador y con los países de la región para combatir la inseguridad, la generación de empleo y así evitar la migración y que cada vez más personas tengan que huir de El Salvador y llegar a las fronteras de Estados Unidos y buscar ingresar de manera irregular. Ese es el interés particular de Estados Unidos vinculado con su seguridad nacional. El contar dentro de su territorio con personas que se encuentran de manera irregular en su estatus migratorio porque han huido de sus países a raíz de la inseguridad provocada por las pandillas y otros grupos criminales. Espero con esto haber respondido su pregunta, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la última pregunta ahora viene del señor Gilliam Helves y de otros profesionales del área de seguridad pública que estudian el caso salvadoreño de El Salvador. Preguntan si hay alguna formación policial en la Academia Nacional de Seguridad Pública y si en esta formación es dada algún relevo a la integración de las agencias, un trabajo interagencial en la formación de los profesionales de seguridad pública y si el modelo de policiamiento comunitario en El Salvador ha traído algún resultado esperado. Muchas gracias por su pregunta. En efecto, los agentes policiales que se forman en la Academia Nacional de Seguridad Pública participan con otras agencias en su formación, agencias de otros países como la International Narcotic Law Enforcement del Departamento de Estado, que tiene a su vez una sede de adiestramiento en El Salvador que se llama ILEA. En cooperación con Estados Unidos, llegan a este centro de estudios ILEA agentes policiales, no solo de El Salvador, sino también de otros países, a donde se estudian estos fenómenos para combatirlos, para adquirir las destrezas y poder llevar esa seguridad ciudadana a la población. El modelo de policía comunitaria ha resultado por cuanto el modelo implica presencia en el territorio de manera permanente de los agentes de la Policía Nacional Civil. Tal vez el desafío más importante es el hecho de que no cuentan con el suficiente número de elementos policiales para tener esa presencia bajo ese modelo de policía comunitaria en todos los rincones de El Salvador. Pero sí es de destacar que esa formación policial de la Academia Nacional de Seguridad Pública se combina con la cooperación, en este caso particularmente de Estados Unidos, su agencia INL y su academia ILEA
con sede en El Salvador para formar a estos agentes policiales que salen a patrullar bajo el modelo de policía comunitaria los rincones más alejados del Salvador. Y destacar como un desafío el hecho que probablemente el número de elementos no sea suficiente para poder contar con todas las capacidades y tener esa presencia de policía comunitaria en todo el territorio de El Salvador. Espero con esto haber respondido su pregunta. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por haber contestado todas las preguntas. Creemos que así podemos terminar la jornada de hoy. Para hacerlo, en nombre del comandante de la Escuela Superior de Guerra, general de división Adilson Carlos Cachibe, presentamos nuestros agradecimientos al ilustre conferencista salvadoreño, expresando nuestra gratitud concreta por la emisión de un certificado de participación que llegará a sus manos y que ahora está proyectado en la pantalla. Así, doctor Juan Carlos, quisiera pedir que usted pueda hablar para sus consideraciones finales, caso desee. Muchas gracias. Reiterar mi agradecimiento a la Escuela Superior de Guerra de Brasil, al señor comandante mayor Cachibe, a todos los docentes que integran la Escuela Superior de Guerra, pero asimismo a la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos por tener a bien el poder organizar este 9º seminario bajo el tema de la diplomacia de defensa. Nos hemos dado cuenta que hoy más en día la diplomacia de defensa requiere que en cada uno de nuestros países se fortalezca a través de la cooperación y esa seguridad cooperativa de todos los países para poder combatir cualquier tipo de amenaza y asegurar la seguridad, prevenir conflictos, preservar la paz y procurar el desarrollo de nuestros pueblos. El mundo está en constante cambio. Lo vemos todos los días y nos inunda de información todo lo que ocurre alrededor del globo. Tenemos múltiples frentes abiertos y es hoy en día más que nunca cuando debemos tomar conciencia de la importancia de la diplomacia de la defensa para que todos nuestros países adquieran el compromiso decisivo de poder fortalecerla a través de encuentros periódicos y el diálogo político diplomático para poder enfrentar todas las amenazas. De modo que agradezco por el privilegio de haberme permitido dirigir a tan distinguida audiencia y quedo como siempre a sus apreciables órdenes. De nuevo, muchísimas gracias y un saludo afectuoso desde El Salvador para toda la audiencia y para la Escuela Superior de Guerra y la Asociación de Colegios Iberoamericanos de Defensa.
Muchas gracias. Nós é que agradecemos, doutor. Doctor, nosotros agradecemos, nosotros somos lo que agradecemos por su franqueza, su honestidad en los debates y su disponibilidad. Entonces, mañana continuamos con la conferencia del número 6. Media dúzia. La diplomacia de defensa bajo la óptica de la República Portuguesa va a ser proferida por la excelentísima señora Brigadero General Ana Rita Duarte Gómez Simones Baltasar. Antes de terminar, quisiera proyectar para asistencia el portal electrónico de la Escuela Superior de Guerra, donde todo el contenido de este seminario, si ustedes apretan el botón, este ítem, noveno seminario online, por favor. Un minuto, por favor. Sí. Pueden ver. Baje un poco. Ahí el programa. Y pueden ver los videos y las conferencias. Ya están ahí también cargados en el portal. Ustedes pueden volver, escuchar para a las personas que quieran ver, que no tuvieron la oportunidad, está también disponible. Muchas gracias por la atención de todos. Hasta mañana, si Dios quisiera. Así terminamos nuestras actividades en este auditorio físico y virtual en esta jornada. Muchas gracias.